entiende, ¿no? Que no estamos todos, ¿no? En primer lugar, bueno, agradecer a Tony que ha llegado, que lo hemos invitado muchas veces con Leo y es un placer para nosotros tenerlo aquí por primera vez. Y bueno, Aurora, que ya continúa viniendo con nosotros, y su hermana, que me alegra mucho de corazón de veros a todos juntos, ¿no? En primer lugar, me han pedido, antes de empezar a predicar, a dar una palabrita corta, no voy a extenderme mucho, no voy a tener que aguantarme mucho, voy a dar una palabrita corta, pero en primer lugar quisiera orar porque sabemos que la hermana Joana, nuestra querida Joana, está de viaje de Madrid y va a despedir a un pastor amigo suyo de la infancia. Está mal, está terminando en el hospital, ¿no? Entonces, hemos estado hablando, San Antonio antes y yo, y orar por él, ¿no? Porque por lo menos si tiene que marcharse, que se marche tranquilo, que se marche en paz y que se marche en los brazos del Señor. Y oramos por, amado Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor, Dios mío, en tu fragancia, Señor, Dios mío, podemos sentir, Señor, que tu Espíritu Santo se ha movido la alabanza, Señor, podemos sentir que tu Espíritu Santo está moviéndose, Señor, entre los hermanos, Señor, que nos ha dado libertad para expresarnos conforme a tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Y ahora queremos orar, Señor, queremos orar por William, Dios mío, por ese pastor, Señor, siervo tuyo, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú has decidido, Señor, que su final sea así, Señor. No sabemos, Señor, no sabemos nada, si vas a hacer un milagro, si no lo vas a hacer, si te lo vas a llevar a tu presencia. Te pedimos, sin embargo, que no sufra, Señor, que sufra lo menos posible, Señor, que esté acompañado de su familia, Señor, que tú le des sabiduría, entendimiento y consuelo por si tiene que consumar esas últimas horas, Señor, que tu Espíritu esté con él en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias, Padre. Pedimos tu bendición por eso, por ese guerrero de Dios, Señor, que está allí sufriendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos a leer entre los versículos del 20 al 26. Bien, pues muchas Biblias, mi Biblia lo titula en la perícopa, viene bienaventuranzas y ayes. Entonces, muchos piensan que es un extracto del Sermón del Monte de Mateo, capítulo 5 al 7. Normalmente lo que se cree que es un material que Jesús dio, las bienaventuranzas, que Jesús habló y predicó en muchas ocasiones. Por eso aquí Lucas lo tiene un poquito más compilado y además tiene al final no solo vienen las bienaventuranzas, sino viene su contraparte. O sea, vienen los que son favorecidos por Dios y viene también los que al final pues están en camino de perdición, ¿no? Es lo que nos dice el texto, ¿no? Entonces, en el contexto de que Jesús acababa de elegir a sus discípulos, ¿de acuerdo? Entonces, pues en un momento determinado, por alguna zona de Galilea, pues él dice la palabra de Dios, voy a empezar a leer capítulo 6, versículo 20, dice, y alzando los ojos, Jesús, hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Voy a leerlo hasta el final, luego lo estudiamos un poquito, ¿de acuerdo? Versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis. Hombre, hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Entonces, es interesante, ¿no? Que vemos que se diferencia este texto, como digo, de las bienaventuranzas, porque no solo habla de los que son bienaventurados. Bienaventurado se puede traducir como dichoso, bendecido, ¿no? Feliz, de hecho muchas traducciones felizmente lo traducen así, felices, ¿no? O bienaventurado es aquel que goza del favor de Dios. Sencillamente, bienaventurado es la persona que goza del favor de Dios, pero
Pero ¿por qué dice Dios que goza de ese favor? Mira, en los versículos 20 y 21 dice que Jesús, alzando sus ojos, lo leemos otra vez, hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces Jesús, Lucas, en su escrito, en su libro, parece que está preocupado por los pobres. No solo, aunque aquí directamente está hablando de las personas que no tienen recursos, ¿eh? No solo está hablando de los que no tienen recursos, está hablando también de los pobres de espíritu, de los humildes de espíritu. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que una persona, para gozar, para recibir, para tener en su vida el favor de Dios, tiene que reconocer que es pobre. No solo de lo material. Si eres pobre de lo material, es todo mucho más fácil. ¿Cierto, no? Es más fácil porque dice la palabra de Dios que más fácil es que eso es, entre el reino, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y no porque los ricos no tengan derecho a entrar en el reino de los cielos, sino que el que le faltan cosas esenciales para su vida cotidiana, es mucho más fácil acercarse a Dios como proveedor. Pero luego hay otra parte, que es la parte interior del hombre, la parte espiritual, la parte que todo el mundo tenemos que tratar, la parte del corazón, la parte del hombre que tiene pecado. Y tenemos que reconocer que en nuestra área interior tenemos muchos defectos, tenemos muchas cosas que no agradan a Dios. Y para reconocerlo tenemos que tener esa humildad suficiente, esa pobreza de espíritu para llegar delante de Dios y decir, Señor, mira, no solo tengo necesidad de esto material, sino también tengo necesidad de esto. Necesito que mi vida cambie en tal cosa. Tengo tal vicio que no puedo soltarlo. Tengo tal práctica que yo sé que a ti no te agrada, pero Señor, yo quiero cambiar esto de mi vida porque yo sé que a ti, tú tienes que romper mi corazón, sacar lo que hay en él y tiene que entrar tu espíritu. Por eso dice, a ese tipo de pobreza se hace referencia, ¿no? A las que, digamos que Dios confiere gracia a los que son conscientes de su necesidad. Una necesidad que solo Dios. Entonces, en esta primera parte, Él está llamando verdaderamente a los que son suyos, a los que reconocen que necesitan a Cristo como Señor y Salvador, porque es el único que puede cambiar esa parte interior nuestra. Amén. Y sigue diciendo, versículos 22 al 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Atento, este puede ser el versículo central de este pequeño sermón de Lucas, ¿no? Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Recordamos que el Hijo del Hombre es un título mesiánico, un título que solamente el judío de la época solamente daría a Dios, daría a su Mesías. Aparece en el libro de Daniel, como hemos visto en otras ocasiones, y el Hijo del Hombre solamente es una referencia a Dios, ¿de acuerdo? Y sigue diciendo, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ahí, mira, aquí hay una línea roja que traza el escritor, la fuente lucana, Lucas, entre el creyente y el no creyente. Separa al que cree del inconverso. Mira, te explico por qué. Normalmente la gente cree, la gente natural, la que va de a pie, que va por la calle, la que no se reconoce cristiana, o sí, de manera nominal, simplemente la gente de a pie reconoce a Jesús normalmente. Incluso la gente atea, pues sí, pues era un maestro de la palabra. Incluso hay religiones que lo reconocen, el budismo lo reconoce, que era un maestro de la verdad, un maestro de la filosofía. El Islam, los mahometanos, el Islam también lo reconoce, tiene mucho respeto a Jesús, pero lo tiene como un gran profeta que durante un tiempo habló la palabra de Dios.
Pero escucha, aquí la diferencia es que el cristiano, el que cree que este Hijo del Hombre es el Hijo de Dios encarnado, que ha venido a restaurar tu corazón, que tiene que ser pobre de espíritu para dejarse cambiar, sí, pero es el único que tiene la autoridad de Dios, porque es Dios, para cambiar tu vida. El único. Entonces, por eso dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Si tú normalmente a una persona no creyente le hablas de Jesús como un maestro de la ley, como un gran hombre moralista que enseñó bien, no sé, principios éticos del reino que eran buenos, pues seguramente te aplaudirá y te dirá, muy bien, Leo, muy bien. O sea, es verdad, Jesús hacía estas cosas. Pero si tú le dices que es Dios y que tu corazón necesita a ese Dios para cambiar todas aquellas cosas que al Dios de los cielos, entonces la cosa cambia. Ahí ves tú cuando declaras eso a ciertas personas, ves tú como las caras se les cambian, como ya la conversación no es tan amena, como a veces el infierno se levanta contra ti, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Entendió la diferencia? Por eso aquí el Hijo del Hombre, que es un título de categoría, un título mesiánico, un título para Dios, el Hijo del Hombre simplemente se lo hacía llamar Jesús para Dios, es una forma de decir la diferencia entre el verdadero creyente y el que no lo es, que lo es de manera no sé, nominal, el que reconoce a Jesús de otra manera. La diferencia es que cree que Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios. Y él, el verdadero creyente, está dispuesto a encajar golpes en el nombre de Jesús porque sabe que el Hijo del Hombre es el único que puede rescatarle de sí mismo. Mira, una vez, hermano, un pastor me llegó a decir, era un hombre sabio, me llegó a decir, mira, lo peor que le puede pasar al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, es que Dios no haga nada sobre él. Es que Dios lo deje en su estado, en su naturaleza. Por eso, bienaventurado si estás dispuesto a encajar golpes por el Hijo del Hombre. Bienaventurado si los hombres te aborrecen y te persiguen, porque habrá persecuciones y te escupen. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios y lo tenemos que reconocer delante de todos y lo necesitamos para cambiar nuestras vidas. Y el hombre natural no quiere eso. El hombre natural quiere seguir en su pecado. Ese es el asunto, ¿no? Por eso la distinción es esa, ¿no? Una cosa es reconocer a Jesús como un buen maestro y otra cosa es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces serás bienaventurado, pero hay un pequeño hándicap. Entonces serás perseguido y serás vituperado. Y tendrás que pensar, ¿qué pensarán de mí? Y la gente pensará cosas raras de ti. Hay que ver esta gente que se ha metido en una secta y que no comulga, no viene a nuestras fiestas, no se va de feria, no bebe, no fuma, no participa en nuestras celebraciones. ¿Por qué? Porque tenemos a ese Hijo del Hombre en nuestro corazón, el mismo Espíritu Santo que ha predicado antes José Antonio, ha venido a nuestro corazón, el Consolador que Él envió cuando llegó al cielo, ha venido a nuestro corazón y ha cambiado. Y ya no somos iguales. Ya hay dos reinos conviviendo en el mundo. Está el reino del mundo, sus principios, y el reino de Dios, presidido por el Hijo del Hombre, que ha cambiado tu corazón. Y en esencia, eres completamente distinto. ¿Qué significa esto? Que eres completamente distinto por naturaleza. ¿Entendió? Si vamos, quiero leer un texto que refuerce esta idea un poquito más. No voy a leer, no voy a profundizar mucho. Simplemente segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 10. A mí, pero como me están grabando ahora, entonces hoy me están grabando, así lo voy a leer yo, ¿vale? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 12. Vamos a leer, ¿vale? Capítulo 2, del 8 al 12, dice así la palabra de Dios. Bendita sea. Vamos a ver, del 8 al 12. Dice, acuérdate, está hablando Pablo a su discípulo Timoteo, futuro pastor de Éfeso. Dice así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Veis? Todo lo soporto. Hay un sufrimiento añadido al reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo. Para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿perdón? ¿Cuál es la condición? Hay una condicional grande ahí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Entendió? La condición de primer orden es que si queremos reinar con Cristo, queremos ser bienaventurados, como hemos visto, tenemos que sufrir con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios, Señor, por tu palabra, que es maravillosa. Entonces, tenemos cuáles son ya tenemos un poco, ¿no?, la idea de cuáles son las personas, ¿no?, y cuál es la naturaleza de las personas que son favorecidas, que son bienaventuradas por el Señor, las que tienen el favor del Señor. Faltan, creo que son 3 versículos, del 24 al 26, y sigue diciendo el discurso. Ahora cambia un poquito de color, ¿veis? En las bienaventuranzas de Mateo no hay ningún hay, pero este hay, cuando aparece en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, uy, las cosas se van a complicar. Las cosas se van a complicar. Son un texto secretorio, es una profecía que no van a ir las cosas bien. Miren lo que dice. 24. Mas hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los hay son una mala noticia siempre, hermano. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, como digo. Y van destinadas a personas que no son pobres. Pero no que sean ricos por tener exceso de bienes materiales, no me refiero porque tengan oro o propiedades, no. Son porque son ricos en su, digamos, en su propia sabiduría. Personas que van por el mal camino dependen exclusivamente de sus propios logros personales. ¿Me explico? Dependen exclusivamente de su naturaleza caída para llegar a Dios. Por tanto, nunca van a llegar a Dios. Y el Señor está diciendo, vais por mal camino. Vais por mal camino. ¿Vale? Y la línea, ¿os acordáis? Esa línea roja que marca la mitad del discurso, que dice que hay una serie de personas que reconocen normalmente todo el mundo reconoce a Jesús. Y en sus vidas no hay ningún cambio, no pasa nada. Pero también dice que hay una serie de personas que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, que han ido con pobreza de espíritu, como aquel leproso que se acercó, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres. Absolutamente desesperado, completamente humillado, completamente pobre de espíritu. No solo de espíritu, biológicamente. Dice la palabra de Dios que estaba cubierto de lepra. Y se acercó a él, si quieres, Señor, puedes sanarme. Esa es la pobreza de espíritu a la que se refiere Lucas. Y ese es el hombre que recibe el favor de Dios. Pero si tú vas por la vida y tú crees que puedes cumplimentar los principios éticos, yo puedo cumplir los 10 mandamientos, Señor, yo puedo hacerlo bien en mis propias fuerzas. Para mí es un logro personal hacerlo, sin contar con Dios. Entonces tú no tienes a Jesús como Señor y Salvador. ¿Entiendes la diferencia? Entonces tú tienes a Jesús como un maestro moral, como un maestro de la ley, como lo tenían algunos fariseos, como los fariseos tenían la palabra de Dios, como los israelitas tenían la palabra. Simplemente pues una serie de reglamentos, tanto en positivo como en negativo, que había que cumplir. Pero el ser humano por naturaleza no puede cumplir. Pero el que reconoce esa necesidad y se acerca a Dios, como aquel leproso, como aquel paralítico, que el otro día vimos también, que entró por el techo, sabiendo que el único que puede ayudarte para cambiar es Jesús. Entonces sí cambia tu corazón. Entonces sí eres favorecido por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, para cerrar, ¿qué podemos concluir? ¿No? Sí que el mundo, todo el mundo, hemos visto que reconoce a Jesús, incluso hay religiones que reconocen a Jesús,
un maestro filosófico de la moral, etcétera, etcétera. Y luego estamos nosotros. Luego está el cristianismo verdadero, que reconoce que tiene tal necesidad en tu corazón que si el Señor, que tal lepra en tu corazón, por decirlo así, que es el pecado, que si el Señor Jesús no se acerca a ti, si el Hijo del Hombre no te toca, jamás, jamás vas a salir de ahí. Jamás vas a ir por buen camino, jamás. ¿Entendió la diferencia entre uno y otro? Uno reconoce a Jesús, pero otro lo reconoce como Señor, Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, reconocer, hermanos, como para concluir ya, para terminar, reconocer al Hijo de Dios encarnado, el único que puede saciar plena y abundantemente todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, y llenarnos de gozo en la presencia del Padre. Y hablo de un gozo eterno, un gozo que nadie nos puede dar. Y cuando tú empiezas a reconocer y en tu corazón empieza a producirse ese proceso de cambio, de transformación, tú eres bienaventurado. Amén. Eres bienaventurado. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que abandonar algo de nuestra vida, tenemos que dejar algo que nos impide reconocer a Jesucristo como único, digo, Señor y Salvador, pues es el momento de dejarlo al lado y de ponernos manos a la obra, ¿vale? Para terminar, me gusta siempre dejar un versículo para recordar, ¿no? Y Cristo, de su propia boca, declaró en Juan capítulo 12, versículos 44 y 45. Lo tengo aquí apuntado, no lo busquéis si no queréis, yo lo leo. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve,